Pensé que nunca volvería a estar así de enamorada. De esa forma rememoraba Cayetana Fitz-James Stewart a su biógrafo Ismael Fuentes su romance con el mítico torero sevillano Pepe Luis Vázquez. Su primer gran amor. Me volví loca de pasión, pero mi padre me lo impidió tajantemente. Mi vida se derrumbó ante aquel amor imposible. Era demasiado joven. Así reconocía la duquesa, la famosa duquesa de Alba. Varias décadas después, aquel amor, aquel idilio, del cual sufrió tanto. Y no precisamente sería por desamor o infidelidad, sino simplemente por una prohibición, por un tabú, por una imposibilidad. Así que tras aquel amor llegaron otros. Entre los admiradores más fieles de la aristocracia, llegaría después Beltrán Osorio, duque de Albuquerque, que era su profesor de equitación. El joven se enamoró de Cayetana, pero ella no sentía lo mismo. Luego fueron muy buenos amigos, sin embargo. Incluso antes de formalizar su noviazgo con Luis Martínez de Irujo, con quien finalmente se casaría la duquesa de Alba en el año 1947. Como cantaba Javier Solís, qué tibias fueron tus manos y tu voz, y como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra. Sombras. Eso sería precisamente lo que quedaría de aquel amor con aquel torero sevillano Pepe Luis Vázquez y la duquesa de Alba. Cayetana, tienes que ser fuerte. Tienes que buscar un hombre con clase, deporte y de abolengo. Con un padre así, pobre duquesa, condenada a vivir de apariencias, de un apellido, o bueno, de varios apellidos. Cayetana coincidiría en Roma con un nuevo pretendiente, Aspreno Colonna, príncipe di Paliano, perteneciente a una de las familias más antiguas y nobles de Europa. El príncipe di Paliano intentó ganarse la confianza de la joven Cayetana, pero ella no quería dejar España. Pero ¿por qué las sombras de su rincón nunca se disiparon? ¿Por qué la duquesa, con tantos palacios, con tantas tierras y con tantos hijos, 6 en total, contaba la leyenda de que su historia de amor con aquel torero nunca la pudo olvidar? Así que si quieres saber un poco más de la historia, de esta historia con un fin siniestro, un amor prohibido entre la duquesa y el humilde torero, pero valiente. Así que sin más preámbulos, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y te invito a que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño, y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Fue sin duda con Pepe Luis Vázquez con quien Cayetana de Alba descubrió el verdadero y puro amor. Dicen que el amor es puro y verdadero cuando se ama de verdad. Se siente hasta los tuétanos. ¿O a quién no le han corrido hormiguitas en el estómago cuando se enamora? El amor, 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 amor es mío. Por algo el amor es uno de los grandes temas de la poesía lírica. Corría la cuarta década del siglo XX y una jovencita duquesa se dejaba fascinar por primera vez de la fiesta brava. La primera vez que la duquesa había asistido a una corrida tenía apenas 15 años. Fue en 1941 y sería en la Maestranza de Sevilla. Aquella tarde toreaba Pepe Luis Vázquez.
Un humilde torero, que era más conocido en el medio como el Sócrates de San Bernardo, haciendo honor a su privilegiada inteligencia y el barrio que le vio nacer, el humilde San Bernardo. Aunque habían otras faenas con otros toreros, 3 en aquella tarde de 1941, a Cayetana le importaba un reverendo rábano los otros 2 toreros, y sus faenas, y su toreo, y todo lo demás, porque a ella solamente le importaba el Sócrates, a Pepe Luis Vázquez. Eso mismo lo confesaría años después la duquesa de Alba, en el famoso libro La Duquesa, Mito y Realidad, publicado en 1990. Me cautivó el colorido, la alegría que se vivía en la plaza y sobre todo el toreo de Pepe Luis, el mejor torero que ha habido por su arte, su personalidad y su pellizco. El atractivo y de finos modales le brindó un toro al aristócrata en aquel primer encuentro, en aquella multitudinaria plaza, en aquella tarde colorida. Aquella plaza que a la entrada parece una capilla. Así que imagínense en una plaza llena, revoloteada de golondrinas y gente gritando: torero! Torero! Él le brindaba un toro a aquella jovencita de 15 años. Era obvio, era mayor. Pepe Luis era 13 años mayor que la joven duquesa. Así que desde aquella tarde quedaría prendada para siempre de Pepe Luis, la duquesa de Alba. Cayetana, Cayetanita, como le decía su padre y su madre. 2 días después de que el aristócrata cumpliera los 17 años. Y cuando el diestro tenía prácticamente casi 30. Y que era conocida por otros títulos como la duquesa de Montoro y marquesa de San Vicente del Barco. Esos eran los títulos de ese entonces. Y una vez más caía ante los encantos del torero de moda, en cuanto se lo presentaron de persona a persona. Aquella presentación oficial tendría fecha y fue el 27 de abril del 43 ante 2000 invitados en el Palacio de las Dueñas en Sevilla. Fue uno de los acontecimientos sociales de la década en una España que salía a duras penas de la posguerra. Sería la bailarina y gitana Pastor Imperio quien actuó para los asistentes. Pero de entre todos los invitados con la aristocracia y la alta sociedad española reunidas en pleno, el padre de Cayetana, Jacobo Fitz-James Stuart, duque de Alba, se percató de que su hija solo se fijaba en una sola persona, el torero. El único de los asistentes que vestía de corto y que había asistido a la fiesta junto a su amigo, el duque de Montellano, Manuel Falco, padre del marqués de Briñón, Carlos Falco. Tras aquella fiesta, fue evidente para el padre, para el viejo Jacobo Fitz-James Stuart, de que la joven se iba a los vientos por el torero. Por ello decidió enviarla a Londres. ¡Te vas ahora mismo! Y era que la duquesa iba camino a convertirse en la aristócrata más importante de España, y de hecho lo fue. Heredera de más de medio centenar de títulos, mientras que el torero era el hijo de un trabajador de un frigorífico. Y aunque para aquel entonces Pepe Luis, el Sócrates de San Bernardo, era una gran figura en el toreo, pero poco le importaba al padre de la duquesa de Alba, al viejo Jacobo. Pepe Luis, quien había nacido en el taurino barrio de San Bernardo, en Sevilla, y muy popular. Su padre era capataz de los matarifes municipales. El diestro aprovechaba las noches para acercarse a torear los animales que iban a ser llevados al frigorífico. Era un tiempo en donde habían pocas oportunidades, y Pepe tomaría la alternativa en la maestranza,
en agosto de 1940 y la confirmó en la Plaza de las Ventas de Madrid el 20 de octubre de aquel año. Parece que esa tarde a la plaza acudió el propio Franco con un invitado especial, otro militar de su combo. Así que literal, Pepe Luis Vázquez conquistaría la gloria junto a Manolete, de quien era íntimo amigo y con el que llegó a formar cartel en 122 corridas. Eran las dos figuras del toreo más célebres y mejor valoradas de la época. Una vez quedó claro que el torero jamás podría disfrutar de una vida junto a Cayetana, Pepe, a sabiendas de ello, y el rechazo que le producía a Jacobo, duque de Alba, el padre de Cayetana, Pepe no tuvo más opción sino llenarse de dignidad y casarse con otra mujer y evitar tanto problema. La escogida sería Mercedes Silva, hija de un conocido empresario farmacéutico, y la boda se celebró en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla y fue todo un acontecimiento social. El joven matrimonio llevó una intensa vida social. Pepe Luis, sin embargo, era una persona de gran discreción, callado, y a pesar de la fama, su brillante carrera sufrió un duro golpe por una gravísima lesión en la plaza en Santander en 1943, y con el paso del tiempo acabó quedándose ciego como consecuencia de aquel hecho. En 1959, ante la imposibilidad de torear, se despedía definitivamente de los ruedos en aquel año, y desde entonces se dedicó a la cría de reses bravas, comprando una ganadería que pasó a llamarse Hermanos Vázquez Silva. En 2002 sería inaugurado un mosaico inaugurado en Las Ventas en su memoria, un gran monumento, una esfinge al torero, al igual que una estatua en Sevilla frente a la maestranza. Aunque él siempre dijo que su mejor homenaje eran sus 7 hijos y 12 nietos. Sin embargo, hay un dicho que dice que donde hubo fuego, una que otra ceniza quedó. Así que tras aquel desengaño amoroso, el amor entre la duquesa de Alba y Pepe Luis Vázquez, una linda amistad, súper buenos amigos. Cayetana se casaría 3 veces, fracasó en las 2 primeras, pero le quedarían 6 hijos del matrimonio con Luis Martínez de Irujo, y con el último marido, Alfonso X Caravantes, solo tuvo agradecimientos por literalmente haberla acompañado, pues era más una compañía. Se cuenta que un par de veces al año Cayetana invitaba a su gran ex amor, sí, al torero, a Pepe, al Sócrates de San Bernardo, a comer al Palacio de Dueñas junto a su esposo y toda su familia. Eugenia Martínez de Irujo y Merceditas, la hija del torero, se hicieron íntimas amigas. Parece que el propio Pepe Luis Vázquez declaró que su enamoramiento juvenil, que habían sido cosas de muchachos, y que los dos habían comprendido muy pronto que era un amor de juventud que no podía durar. Finalmente, Pepe Luis hablaba aquellas palabras simplemente porque ya había avanzado mucho el tiempo. Tenía una gran edad, y como en los diálogos de Platón, en la parte en que Sófocles dice: a largo tiempo me he quitado de encima al amor, lo decía a una edad avanzada. Quizá así pensaba Pepe. Cosas de juventud, cosas que cuando se es mayor se reflexiona y se piensa mejor, y no se le da importancia a aquellos momentos íntimos de una juventud. Finalmente, Pepe Luis Vázquez pereció el 19 de mayo del año 2013 a los 91 años, y un año después perecería la duquesa. Sus honras fueron llevadas a la maestranza, donde dio una vuelta al ruedo, y entre las coronas de flores que había en aquellas honras y última despedida a Pepe, había una de parte de los duques de Alba, Alfonso X, el último marido de Cayetana,
había acudido en representación de Cayetana, ya que ella no pudo ir porque se encontraba convaleciente de una intervención y así no pudo despedirse como hubiera querido de su primer amor. Así que literal, ambos estaban condenados a vivir alejados, el uno del otro, como si fuera el destino el que se impusiera, en ocasiones ante el amor. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sobre todo sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas, mis estrellas.